El Dios de toda gracia. Y vamos a ubicarnos, por favor, en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer 4 versículos, del versículo 10 al versículo 14. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por su conducto por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Y Marcos, mi hijo, os saludan. Amén y amén. Una carta dirigida a la iglesia entera. Dice el apóstol, la iglesia que está en Babilonia. En la Biblia se mencionan 3 Babilonias. 3. La primera es la Babilonia histórica, que se encontraba en Mesopotamia. Esta Babilonia fue dispersada cuando fue emperador de Roma este nefasto emperador llamado Calígula, entre los años 41 y 45, más o menos. Luego está la Babilonia de Egipto, pero no hay evidencia de que Pedro hubiese estado en esa Babilonia en Egipto. Y está la Babilonia simbólica, que es Roma misma. Y a lo largo de la historia, el nombre de Babilonia representa la maldad. Entonces, lo que queda claro es que en el momento en que el apóstol Pedro escribe esta carta, primera de Pedro, él está en Babilonia. Amén. En esta Babilonia que estaba ubicada allí, en la Mesopotamia. Ahora, con este pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pedro concluye su carta, esta primera carta. Y antes de hacer unos comentarios finales, él debe tocar un tema fundamental: el sufrimiento del creyente y el propósito de Dios. Casi nada. Mis hermanos, la verdad bíblica es que el creyente en este mundo sufre, ya sea por persecución, por señalamientos,
etcétera, por su fe en Cristo o por sus propias decisiones y determinaciones. Lo cierto es que el creyente sufre. El Señor Jesús lo habló. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Ese es el mensaje realmente bíblico, no que le digan a usted que el Señor murió para que usted sea feliz. Eso no está en la Biblia por ningún lado. Tampoco significa que Dios desea su sufrimiento y torturarlo a usted y verlo mal. No, tampoco significa eso. Bueno, lo cierto es que el creyente sufre porque es fuertemente atacado por Satanás, es fuertemente atacado por los incrédulos, sufre por vivir una vida justa y fiel delante de Dios y por proclamar el Evangelio. La mayoría de gente que se dice ser creyente no quiere tener nada que ver y tener que ver con la gracia y la misericordia de Dios y mucho menos con la devoción al Dios del cielo. Bueno, el Señor quiere que usted y yo vivamos en pureza y santidad. Pero este pasaje que acabamos de leer es clave y es fundamental para entender nuestras vidas. Mas el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Hay dos recursos maravillosos, excelsos, que Dios ha dispuesto para usted y para mí. Dos recursos que solo pueden venir de Dios. Dos recursos que solo puede entregar Dios y absolutamente nadie más. Dos recursos están mencionados ahí. Su gracia, casi nada, y su gloria eterna. ¿Qué tal si usted toma nota de eso? ¿Qué tal si usted en su agenda escribe, Dios me ha entregado dos de sus maravillosos recursos y abajo pone, uno, su gracia, dos, su gloria eterna? ¿Le parece poco? Su gracia y su gloria eterna. Todo lo que hace Dios por el creyente es debido a su gracia. Advierta, entienda esto y detalle esto, que el Señor es llamado el Dios de toda, no algunas, dice, toda gracia. Él, cada bendición, cada beneficio, cada cosa buena, viene de Dios. Y esa gracia, esa palabra gracia significa el favor de Dios. Si usted camina, es por el favor de Dios. Si usted se puede subir en una moto o un carro y manejarla, es por el favor de Dios. Si usted se puede subir en un avión y viajar o en un barco y navegar, es por el favor de Dios. Hay gente que por salud no puede hacer eso, no tienen ese favor. El favor de Dios. Por el favor de Dios usted come lo que quiere. Por el favor de Dios usted puede comerse unos frijoles, carne, un pedazo de papa, un plátano, un chicharrón, una bandeja paisa. Hay gente que donde haga eso se mueren. Por el favor de Dios usted puede tomar agua. Por el favor de Dios usted puede hacer muchas cosas. Sentarse al frente de un computador y observar una pantalla. Por el favor de Dios no está usted en un hospital hoy. Por el favor de Dios no está en una funeraria. Por el favor de Dios no está usted en un pabellón de urgencias. Por el favor de Dios está usted hoy en su casa conectado a través de su computador, a través de su dispositivo móvil, escuchando esta enseñanza. Mas el Dios de toda gracia, por el favor de Dios, usted hoy no está desnudo.
desnuda. Por el favor de Dios usted no aguanta hambre. Por el favor de Dios tiene techo, abrigo. Por el favor de Dios, porque es toda gracia, el Dios de toda gracia. Por el favor de Dios usted respira. Por el favor de Dios usted satura. Usted puede tomar aire hasta el fondo y respirar. Por el favor de Dios no estamos conectados a un respirador artificial. Por el favor de Dios tenemos salud física, mental. Por el favor de Dios usted escucha, oye, su sentido de la audición funciona. Por el favor de Dios tiene ahí a su hija, a su hijo. Por el favor de Dios. Es el favor de Dios el que lo lleva a usted a decirle a su hijo: Quédese quieto, no haga desorden. Gracias a Dios que no tiene un niño retrasado. Por el favor de Dios los tiene sanos. Es el favor de Dios, el Dios de toda gracia, de todo favor. Se está manifestando constantemente y nosotros, usted y yo, somos guardados, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Es el favor de Dios, es la gracia de Dios la que nos permite a nosotros hacer, vivir, caminar, levantarnos, sentarnos. Usted puede levantar en este momento sus brazos, estirarlos hacia el frente y sostenerlos. Hay gente que para hacer eso necesita de un milagro porque hay algo que ya en su cerebro no funciona bien y no les permite hacer eso. Por el favor de Dios, es la gracia de Dios. Puede usted caminar, saltar, brincar, es el favor de Dios, mas el Dios de toda gracia. Es decir, que usted y yo estamos donde estamos, tenemos lo que tenemos, gracias a la gracia de Dios, al favor de Dios, que se manifiesta en su vida y en la mía. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo con ese favor? ¿Estamos valorando? ¿Estamos realmente valorando? Mis amados, Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Efesios 2, del 4 al 8. Dice la palabra: mas nuestra ciudadanía, usted es ciudadano del reino de los cielos, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Esta carne será transformada para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso está en Filipenses 3, 20 al 21. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ah, mis amados y mis amadas, el Dios de toda gracia. Usted puede decir hoy: el Dios de toda gracia me ama. El Dios de toda gracia me escogió.
Si usted ha cometido errores, escúcheme, si usted ha cometido errores en el pasado, si usted se ha equivocado en el pasado y hoy por causa de eso vive las consecuencias, debe tener clara una cosa. Debe tener claro, mi amada y mi amado, que Dios no lo está culpando. ¿Usted ya pidió perdón? El Dios de toda gracia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Diga a eso amén, amén, amén. ¿Usted encuentra creyentes que se culpan día y noche y ya le pidieron perdón al Señor y el Señor ya los perdonó, porque dice la palabra, un corazón contrito y humillado tú no despreciarás, oh Dios, pero ahí están pidiendo perdón todos los días y resulta que si yo le pido perdón de corazón a Dios hoy por algo X o Y, lo que haya sido, hermano, pero mañana le estoy pidiendo perdón otra vez, el Señor le va a decir, ¿de qué me habla? ¿De qué me habla? No sé de qué me está hablando. ¿Sabe por qué? Porque él prometió poner sus pecados tan lejos como está el oriente del occidente. Echarlos al fondo de la mar. Eso significa olvido y perdón. Ah, que usted pueda decir hoy a eso, amén en su corazón, hermano. Y si alguien viene a decirle, a señalarle y a acusarle y a tratarle mal por los pecados del pasado, usted tiene el derecho y la autoridad de decirle, yo ya fui perdonado por el Dios del cielo, ruego a Dios que tú me puedas perdonar y que salgas de esa cárcel porque en hiel de amargura veo que estás. Pero yo ya fui perdonado. Y no le permita al enemigo acusación y señalamiento. No le permita eso. No lo permita porque él es el acusador de nuestras almas. Entienda algo esta mañana. El Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna. Pero hay cuatro cosas que el Señor hace maravillosas en este caminar, en este peregrinaje. El apóstol le está diciendo a la gente, al creyente, le está diciendo en esta época, aquí somos peregrinos y puede ser que usted haya sido desterrado, pero no somos desterrados por Dios. Dios no nos destierra, Dios no nos aleja, Dios no nos rechaza, Dios no lo rechaza a usted. Ese es el bendito y maravilloso amor de Dios, la provisión eterna del Señor. Las tentaciones y las pruebas de la vida son severas, son feroces. ¿Y cómo se va a asegurar? Escúcheme, iglesia. ¿Cómo se va a asegurar Dios de que el creyente llegue al cielo y a su gloria eterna? Para eso, hace cuatro cosas maravillosas. Escuche esto. Dios lo escogió a usted un día. Dios lo escogió. Dios puso sus ojos sobre usted. Y Dios, la obra que empezó en usted y en mí, la va a terminar, la va a completar, la va a completar. Repito, Dios lo escogió a usted y no hay nada que usted pueda hacer, ni que yo pueda hacer, para que Dios nos suelte. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada. La Biblia lo dice. Nada, nada, nada es nada. Y la obra que Dios comenzó en usted, Él la va a terminar. Y dice la palabra, será fiel en terminarla. Entonces, ¿cómo el Señor lleva esa obra a cabo? El Señor es tan fiel que a pesar de usted y a pesar de mí, y de los errores y pecados y lo que usted quiera, el Señor se encargará de desarrollar esa obra, ese Dios de toda gracia, de manera tal, iglesia, que usted va a ser presentado delante del Señor sin mancha, sin arruga,
Será a través de la obra que el Señor va a desarrollar en usted y en mí. Yo espero que usted esté teniendo claro, el Dios de toda gracia se manifiesta no solo en esta tierra para bendiciones, para el respaldo, para el cuidado de sus hijos. Él no solo pelea por usted, el Dios de toda gracia está peleando por usted y por mí, sino que además, escuche, además, esa gracia maravillosa del Señor nos va a llevar a estar con Él por la eternidad. Diga usted, amén a eso. Entonces el Señor hace cuatro cosas maravillosas. El Señor utilizará el sufrimiento del creyente para su favor. Para su favor, mis hermanos, lo dice la palabra. El Señor nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Cada día estamos en un proceso de perfeccionamiento a través del bendito Espíritu Santo de Dios. Cada día estamos en un proceso de ser afirmados en Dios, de ser fortalecidos en el Señor y de ser establecidos en Dios. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cada día, pueda que usted no lo vea, pero así es. La palabra perfeccionar, que es la primera que menciona aquí el apóstol, dice, mas el Dios de toda gracia os perfeccione. Esa palabra perfeccionar viene de una raíz griega que es katartisei. Ahí la escribo en el chat. Katartisei. Y significa adecuar, unir, restaurar, dar forma. Adecuar, unir, restaurar, dar forma. Es colocar todas las piezas juntas en una relación correcta. A veces, mis amados hermanos, nuestra vida es un rompecabezas que no tiene forma, un rompecabezas dañado cuyas fichas, por más que tratemos, no encajan. Por más que tratemos, no coge forma. Incluso puede ser un rompecabezas incompleto y usted lo va a armar y dice, pero no encuentro fichas. Así es el ser humano sin la gracia de Dios. Pero la gracia del Señor se encargará de perfeccionarnos y hacer que cada área de nuestra vida esté perfectamente conectada entre sí y unificada por la bendita y perfecta voluntad de Dios. ¿Usted conoce creyentes cuya vida está destrozada, dañada? ¿Usted conoce creyentes cuya vida no tiene sentido? Pueda que tengan salud y trabajo, pero hay otras áreas que están mal, que no marchan, no hay gozo, no hay paz, no hay alegría. Bueno, eso pasa cuando el creyente o el ser humano toma su vida en sus fuerzas y lleva su vida por donde quiere y se deja llevar por donde su alma le va dictando y le va diciendo. Pero cuando usted entrega su vida al Señor, usted ya es un hijo de Dios, es adoptado, es redimido por el Dios del cielo. Entonces es cuando el Señor entra a trabajar en usted y en mí, y el Señor empieza literalmente a dar forma. Y aunque nosotros nos desviemos, nos equivoquemos, cometamos errores, el Señor se encargará, escuche, de darle forma, y esa gracia de Dios nos irá perfeccionando. Cuando usted conozca a un creyente que tiene su vida patas arriba, lo que usted debe decirle es, voy a orar porque la gracia del Señor, el Dios de toda gracia, se manifieste en su vida y lo ayude perfeccionándolo. Es decir, tomando su vida, cada área de su vida,
y alineándolas entre sí, conectándolas perfectamente delante del Señor para ajustar todas las piezas juntas en una relación y conexión correcta de acuerdo a la palabra de Dios. Usted encuentra muchos pasajes en las Escrituras donde el Señor interviene en restauración. Es como coger una atarraya con las que se pescan, que está averiada, está dañada. El Señor no desecha esa atarraya, esa vida que vendría a ser usted, no la desecha, sino que coge esa atarraya y empieza a unirla, a reparar la red, a restaurarla, a devolverle el sentido original. Cuando dice os perfeccione, más el Dios de toda gracia os perfeccione, usted se va a imaginar que su vida es como una atarraya, una malla, que al lanzarla cumple con una función y es pesca, es cosecha. Usted la jala, la jala. Yo no sé si alguno ha tenido la oportunidad, por lo menos de verlo, eso es un arte, no es fácil de hacer, pero por lo menos de verlo o lo ha intentado. Yo he intentado atarrayar, echar atarraya en un río, pero nunca he aprendido en cómo se lanza bien para que se extienda toda y caiga sobre el agua, porque si no se extiende bien, pues no cumple la función de pesca, de recoger. La vida del creyente es así, tiene un propósito, en Cristo tiene un propósito, pero mucha gente que siendo creyente van caminando por la vida sin un sentido. Es decir, es como si esa atarraya estuviera dañada. No está cumpliendo la función que debe cumplir. De tal manera que literalmente cuando dice aquí la palabra, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, dice Él mismo, Dios mismo, a través de su trato con el Espíritu Santo de Dios, dice, os perfeccione. Iglesia, estamos siendo perfeccionados cada día. Estamos siendo perfeccionados cada día. Dios utiliza las situaciones, la escasez, los sufrimientos, absolutamente todo para perfeccionarnos, para que el propósito original de Dios en la vida suya y mía sea restablecido, que es darle a Él la honra, la gloria y la alabanza. Se lo dije a alguien ayer, que está apartado de Dios, pero que está haciendo mucha plata, y yo le dije, debes volver a congregarte en tu iglesia. Porque tú me dices que te está yendo bien. No, no te está yendo bien, te está yendo mal, muy mal. Porque no hay nada más peligroso que coger plata apartado de Dios. Escuche, no hay nada más peligroso. Es un tiquete directo al infierno. Coger plata y apartarse del Señor, apartarse de Dios y que venga dinero. Muchas veces no es bendición de Dios, es maldición de Satanás. Y tienes que volver, le dije, para que el Señor pueda perfeccionarte, arreglar, reparar, restaurar, devolverle el sentido, propósito original a tu vida. Entonces Dios, muchas veces cuando usted está desviado por causa de cosas materiales, Él permite que venga el sufrimiento. Viene la quiebra económica, nos quedamos sin trabajo, viene la escasez y es cuando el Señor nos dice, yo soy el Dios de toda gracia, yo te estoy perfeccionando, porque por encima de la bendición material, por encima de la bendición terrenal que usted desee, está el deseo de Dios de llevarnos a su gloria eterna, eterna. Para Dios no hay nada más importante que nuestra salvación. No es su trabajo, no son sus negocios, no es nada. La salvación eterna. Entonces, Dios provee.
los medios para que usted y yo seamos perfeccionados. El Señor se encargará de restaurar todo lo que haya sido fracturado y roto en su vida y en la mía, y trabajará sin descanso, iglesia, para que usted y yo podamos ser ajustados, ordenados en nuestro carácter. Utiliza el Señor todas las pruebas, todas las dificultades, todas las persecuciones, las tentaciones para perfeccionarnos. Todo, 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 absolutamente todo, hasta lo más secreto que usted no se atreva a contarle a nadie, es usado por Dios. Usted no lo ve, usted no lo discierne, pero todo es usado por el Señor para perfeccionarle a usted. Y escuche, lo he dicho muchas veces, se lo vuelvo a decir, el Señor trabaja también, el Señor trabaja también en medio del pecado, en medio de la caída, en medio del error, en medio del tropiezo, también trabaja. Él no se detiene, nunca se detiene el Señor. El Señor utiliza absolutamente todo en su vida y en la mía. Y aquí es donde cobra sentido todo lo que usted vive, todo lo que usted pasa, los errores que comete, los pecados, porque eso también está siendo usado por Dios para perfeccionarlo. Y esto es la manera, la estrategia a través de la cual somos cada día, poco a poco, más y más parecidos a Cristo Jesús. Las personas que son salvas, que son llamadas por Dios, tienen un propósito que Dios no va a frenar. Y si realmente amamos a Dios, entonces Dios va a tomar cualquier cosa que nos ocurra y la va a utilizar, la va a convertir para bien. Él nos perfeccionará. Él se encargará de que todas las piezas en nuestra vida encajen de manera perfecta para conducirnos a su gloria eterna. Esta es la gloriosa gracia de Dios y el llamado maravilloso de Dios. Por eso dice en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso dice en Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En eso también estamos siendo perfeccionados, para servir a Dios. Nadie está llamado a ocupar una silla cruzado de brazos sin ayudar en la edificación de la iglesia. Nadie, nadie. Todos estamos llamados a servir. Y lo correcto es que usted tenga esa inquietud en el corazón de servir. Porque dice la palabra a fin de perfeccionar a los santos, es decir, a usted y a mí, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso dice en Santiago capítulo 1 del 3 al 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Por eso dice en primera de Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Mis hermanos,
Tenemos que hablar y no alcanzamos, el tiempo no nos da, por lo menos no para mirarlo en la profundidad que se debe. Tenemos que sacar mucho más tiempo y lo vamos a hacer esta semana para hablar de estas 4 acciones maravillosas que Dios está desarrollando y ejecutando en su vida y en la mía cada día, cada instante, cada momento, en medio de la escasez, en medio de los problemas, en medio de la abundancia, en medio del descanso, en medio del trabajo, en medio de absolutamente todo lo que usted vive, cada segundo, cada milésima de segundo. El Señor lo está perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo. Pero son temas supremamente profundos. Por eso hoy alcanzamos a hablar solo de la primera acción y es os perfeccioné. Usted está siendo perfeccionado a través del problema, a través de la situación, a través de la angustia, del dolor. Dígale al Señor, Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero yo sé que tú eres el Dios de toda gracia y me estás perfeccionando. Me estás perfeccionando, me estás perfeccionando. Porque, mis hermanos, muchas veces nosotros estamos viviendo situaciones y le preguntamos al Señor por qué, para qué, cuál es su propósito. La respuesta está en la Biblia. La respuesta ya está. Si usted está pasando una situación X o Y, ¿por qué? ¿Y yo por qué estoy pasando esto? Bueno, a no ser que usted la haya ocasionado, ahí tiene respuesta por mis acciones, etcétera. Pero también Dios le dice, yo te estoy perfeccionando. Yo te estoy perfeccionando. Yo te estoy perfeccionando. Cada día el Señor nos está perfeccionando, es decir, Dios está trabajando en usted y en mí para que cada pieza encaje correctamente. Le pongo un ejemplo. Usted puede tener salud hoy, gloria a Dios por eso. Usted puede caminar, brincar, saltar, porque no tiene problemas, no tiene problemas de dolores de cabeza, migrañas, triglicéridos, azúcar alta, ácido úrico. Digamos que usted dice, no, no, yo tengo una vida sana. Uno que otro achaque, todos los tenemos, pero tengo una vida sana, me puedo mover, no dependo de un hospital, no tengo que ir a conectarme a una máquina cada tercer día que me cambien la sangre, no tengo un problema renal, de hígados, bueno, etcétera. Usted dice, yo tengo una vida sana, puedo trabajar, tengo la capacidad de trabajar, de aprender, en fin. Perfecto, hasta ahí está muy bien. Usted me puede decir que tiene techo, usted me puede decir que tiene abrigo y que come, que sí, gracias a Dios, no, no, no puedo comer todo lo que quisiera, pero por lo menos tengo para comer. Bueno, gloria a Dios. Pero de pronto usted dice, ¿sabe que hay un área que no encaja muy bien en mi vida, pastor, y es el área material? En esa área no levanto, en esa área las cosas no funcionan, en esa área hay escasez, en esa área siempre ha habido una lucha. Y yo trato, pastor, yo quiero ser fiel a Dios, pero no sé qué pasa, no sé qué sucede, no sé qué no está marchando bien. Bueno, a eso hace referencia el Señor cuando dice, mas el Dios de toda gracia, dice la palabra, os perfeccione. El Señor está constantemente buscando perfeccionarlo a usted, de manera que no solo sea presentado delante del Señor para una eternidad con Él, sino que en esta tierra cada área de su vida sea puesta en orden para la manifestación de la gloria y la bendición de Dios. Entonces, en ese ejemplo que les pongo, eh, debemos orar, clamar y pedir que el Señor nos muestre qué necesitamos para que esa área material encaje bien, como Dios quiere. Ahora, pueda que no sea el área material, pueda que sea el área familiar, pueda que sea el área de la crianza. Bueno, usted es quien debe decidir y orar y clamar que el Señor le muestre qué áreas en su vida no encajan bien, no están bien encajadas, sincronizadas, relacionadas y pedirle al Señor que lo perfeccione. Estamos siendo perfeccionados cada día, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. El pueblo en el desierto vivió todo este proceso, pero nunca lo entendieron, lo menospreciaron, lo menospreciaron. Y esto es parte de la provisión de Dios.
El Señor es el único que nos puede perfeccionar. Solo Él. Catartisei. Es el único que nos puede adecuar, unir, amoldar, restaurar. Es el único que nos puede llevar a tener una vida correctamente sincronizada. Es el único que le puede dar sentido. Es el único que puede traer restauración. Es el único que entiende quién es usted y quién soy yo. Y en qué necesitamos formación y trato. El Señor nos ayude a entender este tema, mis amados hermanos. En medio del sufrimiento, de la lucha, de las angustias, de pronto usted dice, pastor, yo sufro mucho porque yo me angustio por mi papá, mi mamá, el tío, el perro, el gato, yo sufro por lo que les pasa a los demás. Bueno, el Señor va a utilizar ese sufrimiento para perfeccionarlo y enseñarle que usted no tiene por qué estar cargado por otros y llevar la carga de otros. No puede con la suya y si se echa encima la de otros. Y a ti te damos honra y gloria y alabanza, Señor. A ti te damos gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias. Gracias. Y te pedimos a ti, al Dios de toda gracia, que nos ayude a entender que tu palabra sea revelada en nuestra vida, en el nombre de Jesús de Nazaret, que venga libertad. Esa es tu promesa, Señor. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Padre, que seamos libres de miedos, temores, angustias, dolores, tristezas, dependencias, de todo lo que sea un estorbo. En el nombre de Cristo Jesús. Tú nos estás perfeccionando, tú nos estás perfeccionando. Ya no preguntamos más, Señor, ¿hasta cuándo esto o hasta cuándo lo otro? Tú nos estás perfeccionando. Gracias, 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 gracias. ¿Y hasta cuándo se abrirá la puerta? Pues gracias por el trato, gracias por el proceso, porque cuando esa puerta se abra, mi corazón no se va a torcer. Cuando venga la abundancia, no se va a torcer. Por el contrario, me voy a consagrar más, porque este tiempo de perfeccionamiento no ha sido en vano. En el nombre de Jesús nos estás perfeccionando. Gracias. Tú eres el Dios de toda gracia. Nos has llamado a la gloria eterna en Cristo Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Y amén.